Monterrey era un lugar de descanso en el camino, en el largo trecho, porque el noreste novohispano pues era un mundo inhóspito y además, aparte de inhóspito, muy largo, muy grande. Nadie se imaginaba hasta dónde llegaba porque no había levantamientos topográficos, ¿no? Entonces, lo que sí es que llegaban a Monterrey y aquí descansaban las recuas. Hacían cambio de ellas, los viajeros descansaban un par de días y otra vez emprendían su camino. Pero en ese par de días había muchas operaciones comerciales. Pues parte de las mercancías que yo llevaba o traía, pues aquí no faltaba quien se interesara en ellas porque lo iba a vender más adelante y comienza a darse en la ciudad. Hola, nos encontramos en Trascendente, el espacio para la educación, para las artes y para la ciencia. Muy honrados de tener la presencia del cronista de la ciudad de Monterrey, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Ingeniero, bienvenido a este programa, muy contentos y agradecidos por su tiempo. Y te queremos preguntar... Muchas gracias, doctor. Te queremos preguntar, compadre, vamos a dejar los títulos. Muy bien. Bueno, muy bien, les comento que el cronista de la ciudad es un historiador, es un escritor, es periodista, pero primeramente es ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una carrera muy amplia en el tema de la ingeniería civil, con una carrera muy exitosa. Es un empresario, también ha sido rector, ha estado en temas de educación y bueno, en el periodismo los últimos 30 años más o menos. Así es. Y desde hace 5 años, cronista de la ciudad de Monterrey. Así es, ¿no? Así es, hace 5 años, en 2016. Pues lo que te quiero preguntar, porque pues sabemos de la figura de cronista de la ciudad, de historiador, y tú has sido un historiador muy activo, has presidido organismos de historiadores, de cronistas, pero ser cronista de la ciudad de Monterrey es algo muy especial, sobre todo porque Monterrey nada más ha tenido 3 cronistas. Y yo quisiera que nos platicaras toda la historia de cómo nace esa figura de cronista de la ciudad y cómo ha sido a través de la historia hasta llegar a estos días. Por favor, compadre. Con mucho gusto. Gracias, compadre. Bueno, pues en primer término, estoy muy satisfecho con esta invitación y agradecerte esta oportunidad de hablarle al público de cosas que normalmente no se tratan, ¿verdad? Por ejemplo, el origen que tú me acabas de plantear ahorita, el origen del cronista, porque es muy relevante. El tema es ancestral, viene desde pues épocas, ¿qué te dijera? De la Edad Media, épocas realmente antiguas, en las guerras en Europa, siempre había la necesidad de que alguien hiciera la crónica para que quedara la huella, el registro, hubiera testigos y un registro de lo que había sucedido. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano llegaba a dominar una población, solicitaban que se rindieran. Si no se rendían, pues la arrasaban. Y al arrasarla significaba pues acabar con todo y quemar lo existente. Siempre rescataban los archivos de la ciudad y siempre dejaban a 1 o 2 testigos, ¿verdad? Para que ellos dieran fe de que esto estaba, de que la instrucción era rescatar la historia de esa población
y ahí mismo se nombraba un cronista de los dos testigos, y ese cronista tenía la obligación de escribir lo que había visto. Y así han pasado generaciones, y cuando llegan los españoles a México, pues entre los soldados que venían dentro del ejército invasor, había cronistas, hay cronistas muy destacados, que nos han legado todo lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron, y esto nos permite reconstruir la historia de la conquista de México. Si tú has leído a Hugh Thomas, por ejemplo, en la conquista de México, te das cuenta que, y no nada más él, casi todos los autores, Bernal Díaz del Castillo, de que un Bernal Díaz del Castillo y muchos otros aquí, el capitán Alonso de León, pero muchos otros se dedicaron a escribir. Estamos hablando de 10, 20 personas, muchísimos, ¿no? Y claro, en todo un imperio como era el imperio español, que aquí era por la Nueva España, y quedaron muchos documentos, que esos documentos han dado pie a que se reconstruyan los sucesos, ¿no? Si nos remontamos a la época más moderna, en Nuevo León, nosotros siempre hemos dicho que Alonso de León es el primer cronista, por lo que escribió y que se ha rescatado. Pero, ¿cuál es la función de un cronista? Que es tu pregunta original. Un cronista tiene la obligación de llevar un registro de los actos más relevantes. Es imposible que sea exhaustivo, porque no te da el tiempo. Y más conforme fueron creciendo las ciudades, y bueno, suceden tantas cosas que nadie les puede redactar. Incluso, por ejemplo, en el caso nuestro, en Monterrey, yo me dediqué a formar algunos cronistas de barrio, y ellos me están reportando los sucesos más relevantes de los barrios. Yo elijo algunos para hacer una crónica de esos sucesos, y quedan registrados, quedan archivados. Porque es necesario que tengamos un archivo histórico. Es muy importante desde todos los puntos de vista. Primero, bueno, pues como todos sabemos, el interés general es la suma de los intereses particulares. Entonces es importante ver, pues, quiénes eran los propietarios de determinado predio, ¿verdad? Si ese predio fue fraccionado, si ese predio fue vendido, si fue traspasado, si fue cedido, si fue una donación. Nosotros hemos hecho algunas cosas tratando de rescatar y aportar algo a la historia. Recientemente terminamos un par de libros que considero que van a ser, pues, indispensables para quienes se interesen en la historia de Monterrey. Y son las crónicas de las plazas de Monterrey y las crónicas de los templos de Monterrey. Son dos libros en donde viene el origen. Este templo, esta iglesia, está construida en un predio de quién era y cómo, quién lo donó, quién lo compró, etcétera, ¿no? Y esto nos da luces acerca de lo que ha sucedido, y reconstruirlo nos permite en un momento dado hacer un diagnóstico de lo que estamos viviendo, y se puede extrapolar para ver qué se puede hacer o qué se deba de hacer en los momentos difíciles. Para nosotros una crónica es un diagnóstico y es un acta de fe. Se está dando fe, haz de cuenta, como un notario, digamos, para aplicarlo más rápidamente. Estoy dando fe de que hay un acto histórico, un acto que es importante que las siguientes generaciones lo registren, lo conozcan, y entonces pues se describe y luego pues ya se pasa al archivo municipal, y así se van haciendo, así como hay un acta de cabildo, que el cabildo hace una sesión, tú has sido regidor, hace una sesión, y en la sesión se toman decisiones importantes. Esas decisiones están escritas en un documento, y ese documento queda archivado, entonces es parte de la historia. Entonces, cuando tú quieres, ¿qué sucedió en el año fulano y qué pasó, por qué se hicieron estos eventos? Bueno, pues te remites. Si no lo encuentras en el cabildo, pues a ver qué dijo el cronista, o si no, a ver qué dijo la prensa, porque prensa desde hace muchos años que tenemos en Monterrey. Entonces,
Todo esto nos da una idea, configuras un pasado, lo revives, lo estudias para explicártelo, y entonces eso ya te da pie a hablar y dar opiniones autorizadas de qué se debe de hacer ante determinada situación. Más o menos así, yo no sé si me expliqué. Sí, muy bien. Yo creo que nos queda una visión general de lo que es. Por ejemplo, mira, a mí me parece muy interesante algo que estás haciendo. Tú tienes la gran disciplina de escribir a diario. Sí. Y bueno, yo soy de los beneficiarios de esa disciplina que tú tienes, porque me llega parte de lo que tú escribes, ¿no? En diferentes medios. Uh-huh. Y estoy viendo que estás haciendo una relatoría de los extranjeros en Monterrey. Se me ha hecho muy interesante. Sí. ¿Lo vas a publicar? Sí, la idea, yo siempre estoy haciendo un libro. Sí. Ahorita me dices cuánto llevas. Ya perdí la cuenta. Estoy haciendo un libro, investigo, entonces lo que investigo lo publico, entonces lo voy haciendo en pedacitos. Entonces, si el día de hoy investigué algo interesante, lo publico, pero lo guardo. Y luego después hago ya el compendio y ya termino dándole forma de libro. Sí, mira, los extranjeros en Monterrey son personajes muy relevantes, porque Monterrey es una ciudad de migrantes. Sí. Es una ciudad construida por cualquier cantidad de nacionalidades que aquí confluyeron. Sí. Hay muchas causas. La primera es la geografía de la ciudad de Monterrey, su ubicación, por qué Monterrey creció tanto, comparado con, vamos a decir, Linares, que Linares fue una ciudad muy importante. Con Cerralbo. Con Cerralbo, que Cerralbo es más antigua que... Con la 3 veces heroica. Matamoros, por ejemplo. Tu Matamoros querido. ¿Por qué? Nuestro Matamoros querido. Sí. Como Arrigo. Bueno, ahí hay tema para otro programa. Ese es otro programa, pues muy interesante también. No, mira, yo creo que una buena parte del éxito de la ciudad de Monterrey, porque no podemos llamarle de otra manera, es una ciudad muy exitosa, es una ciudad cuyos habitantes han encontrado riqueza en donde aparentemente no la hay, se han creado cualquier cantidad de empleos, sí. Se ha hecho un emporio industrial, comercial, educacional, financiero, en fin. Tenemos aquí no es porque seamos de aquí y que nos estemos echando flores entre nosotros, pero los regiomontanos nos cosemos aparte. Bueno, el origen, de alguna manera, es que Monterrey fue beneficiado con diversas causas geográficamente, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando vamos a épocas recientes, entre comillas, cuando ya viene la invasión norteamericana, que ahorita si quieres platicamos de ella, viene la invasión norteamericana y finalmente se quedan Estados Unidos con los territorios nórdicos. A Monterrey le va bien porque se acerca más a la frontera, ¿verdad? Sí. Entonces quedó prácticamente una ciudad fronteriza, pero ya desde antes ya venía la costumbre de que desde Francia estoy hablando de la Luisiana, uh-huh. Desde Inglaterra, que eran las colonias inglesas que fueron Estados Unidos, sí. Tenían que mandar sus mercancías, sus pieles, sus productos de América para Europa, y al revés. Iban de aquí para allá muchas cosas y venían de allá para acá también otras. Entonces, Monterrey era un lugar de descanso en el camino, en largo trecho, sí. Porque el noreste novohispano, pues era un mundo inhóspito y además, aparte de inhóspito, muy largo, muy grande. Nadie se imaginaba hasta dónde llegaba porque no había levantamientos topográficos, ¿no? Entonces, lo que sí es que llegaban a Monterrey, aquí descansaban las recuas, hacían cambio de ellas, los viajeros descansaban un par de días y otra vez emprendían su camino. Pero en ese par de días había muchas operaciones comerciales. Pues al parte de las mercancías que yo llevaba o traía, pues aquí no faltaba quien se interesara en ellas porque lo iba a vender más adelante, y comienza a darse en la ciudad un movimiento muy interesante. Esto se interrumpe, digamos, allá en el 1882, cuando llega el ferrocarril, porque entonces ya la gente no tenía por qué detenerse a Monterrey.
pues, ¿para qué me detengo, verdad? En Monterrey, si el ferrocarril Claro. paso de largo. Entonces la ciudad baja su movimiento económico, pero los regiomontanos de la época, en aquellos años, pues se les llamaba reineros más que regiomontanos, ellos dijeron, a ver, nosotros tenemos todo, y el ferrocarril, en lugar de venir a hacernos daño, vamos a utilizarlo. Entonces, en lugar de importar y exportar, vamos a empezar y se empezó a fabricar aquí muchas cosas. Y se utilizó el ferrocarril con toda su infraestructura para traer materia prima y además para llevar el producto terminado a otros lugares. Porque si bien es cierto que estamos lejos del mar, que no es el caso, por ejemplo, de Matamoros, ¿verdad? Que ellos tienen esa gran ventaja de que tienen cerca, pero están muy lejos de otras partes y están demasiado cerca de con quienes lucharon denodadamente cuando la invasión. Entonces, Monterrey le fue muy bien. Entonces, la geografía volvió a ser una vez más un punto muy relevante. Y se instituye aquí la primera escuela de educación superior, el seminario. Entonces, como el seminario de Monterrey, pues venían de todas partes, de todo el noreste del virreinato. Venían a estudiar aquí. Y esto hizo que, pues de una de otra manera, quienes adquirían conocimientos, pues muchos de ellos se arraigaron en la región, ¿verdad? Y esto le dio a Monterrey un nivel muy interesante en materia educativa, que terminó siendo el centro de educación más relevante de todo el noreste nacional. Así, pues, tú sabes la gran cantidad, hay 140 y tantas universidades aquí, en fin, es un centro educativo muy, muy importante, ¿verdad? Pero también, pues el comercio nunca ha sido una actividad menor. Siempre ha habido una serie de actividades y de compras y de ventas, de operaciones, etcétera, y lo industrial. Y últimamente, con tanta gente preparada que hay, se hizo ya un segmento muy relevante que es el de los servicios. Se le dan servicios tecnológicos, científicos, de investigación a una gran cantidad de empresas, sí, de una gran cantidad de empresas del mundo. Entonces aquí hay muchos profesionales que son genios realmente, que desde Monterrey en su casa, sin tener prácticamente ningún empleado, hacen investigaciones muy importantes y le dan servicio a empresas en cualquier parte. Y esto le da también a la ciudad pues una capacidad económica muy interesante, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí la grandeza de Monterrey efectivamente inicia con su ubicación geográfica, pero también la concurrencia que comienza a llamar gente, y hay muchos migrantes, vienen gente de todo el mundo. Aquí desde que llegaron los conquistadores, venía un joven de origen africano, y esto nos da también, repercute en muchas cosas en la gastronomía. De ahí vienen pues que algunos como el menudo y cosas que no eran de América precisamente, venían de África, ¿verdad? Pero también el trigo, el uso del trigo, pues es más sajón que otra cosa, ¿verdad? La carne asada también, pero venía también judíos, y entonces pues el cabrito. Sí, la tortilla de harina y una serie de cosas que también la gastronomía se comienza a enriquecer con los extranjeros. Los extranjeros para nosotros han sido, si no la base más relevante, pues yo creo que más o menos, sería, no puedo hablar de porcentaje, pero es muy importante los extranjeros. Yo los estoy estudiando. ¿Y para cuándo publicas? Pues mira, apenas voy en la B. Te falta un buen. Sí, yo creo que para el próximo año ya deberá estar. Lo de los templos ya está publicado. Sí, ¿verdad? Está publicado. Y presentado y todo. No presentado, pero ya anda circulando, anda circulando. Eso los editó el municipio de Monterrey. Pues a ver si lo presentamos aquí. Sí, entre otros lugares, ¿no? Claro. Hay que presentarlo. Sí, hay que presentarlo en varios lugares. Y el de las plazas. También están los mismos casos. Nos tomó la epidemia. Sí. Cuando estaban salieron esos libros, llega la pandemia, y entonces pues todos nos varamos. Sí. Y dijimos, no, pues es mejor hacerlo presencial que
que por Zoom, alguno de los Sí. de las plataformas comunicaciones, que de hay las ahora, comunicaciones modernas, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, ¿cuántos libros tienes ya? 20, exactamente. Publicados. 20. Publicados 20, así es. Y has de tener como 40 por publicar. No, unos tres. Estamos ahorita trabajando en 3 y es material que se ha venido acumulando Sí. en esta pandemia y que estamos ya cerca de... Tu primer libro fue Entre telones políticos. Sí, mi primer libro fue ¿Sí, no? Entre telones. Sí, fue Entre telones. Y luego Y luego fuiste migrando a diferentes temas, ¿no? Sí. Luego entraste más a la historia, ¿no? Sí, me gustó el tema histórico y empezamos a investigar por ahí y nos ganó esa pasión de la historia y ahorita estoy de lleno en la historia. Sí. Ya casi no tocamos otros temas más que los históricos. Pero yo estoy convencido que si tú quieres escribir, debes de tomar un área, no abarcar todo. Yo tengo, que tú seguramente, o tal vez hayas visto, Pienso Luego Río, de cuentos y de Sí. entonces, pues está bien, es entretenido, pero siento que no aportan mucho. Aportan mucho más los descubrimientos que hagas de la historia, porque, repito, eso es lo que nos permite ver hacia adelante, ¿verdad? Si volteamos hacia atrás. ¿Y cuál fue tu primer libro de historia? Recuérdamelo. El primer libro de historia yo creo que sería el de historia realmente de última hora. Yo creo que fue el primero de última hora y luego cómo han pasado los años y luego pues ya nos fuimos con esos temas, ¿verdad? De la universidad, el decano de la universidad, José Manuel López González, el Chico Rivera también de la universidad, y luego Manuel de Santa María, de gobernadora insurgente, y así nos fuimos por el área histórica, ¿verdad? ¿Y en alguna parte abordas el tema del separatismo? Sí, tengo un libro que se llama El separatismo mexicano, que es el que, por cierto, más se ha vendido más que Sí. El Imperio ha venido a menos. El separatismo mexicano se ha movido mucho en las librerías del país, fíjate. Sí. Porque, bueno, pues no deja de estar en el ambiente el que algunas personas quieran comparar qué hubiera sucedido si se hubiera ido a tal estado y si fuera ahorita república o país independiente. Acabo de ver ayer precisamente que hay un triángulo ahí de algunos estados donde está Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro, y dicen, si esto fuera país en este momento sería la economía número tal del mundo. Pero no están considerando otras cosas, ¿verdad? Que si fuera país, en primer lugar, pues tendría que comprarle los elementos necesarios para la industria que tiene Querétaro, la industria que tiene Guanajuato, etcétera. El agua, la electricidad, la energía, ¿verdad? Sí. Bueno, tendría que tener su propio ejército, pues si no, un país te invade, tienes que tener un ejército, tienes que tener aduanas, tienes que tener muchas cosas que pues, no las tienen. Entonces, es una utopía decir, al cabo yo produzco 100 pesos y si este país produce 1000, entonces yo estoy 10 veces menos. No, nomás que si tú fueras realmente un país, si te hubieras separado de México, estarías en otras condiciones, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que no California. tendrías electricidad, no tendrías agua. Claro. Como que esos son comentarios muy ligeros. poco serios. Muy poco serios. Ligeros, sí. Sí, no podemos tampoco hablar de que nosotros nos vamos a separar de la federación. Aquí ha habido dos movimientos separatistas que yo inicié haciendo el estudio de esos dos movimientos separatistas y luego pues ya me fui a nivel nacional porque bueno, pues también Yucatán lo tuvo, también Zacatecas lo tuvo, también Tabasco lo tuvo, todos, no todos, pero muchos del noroeste hubo movimientos separatistas muy relevantes. Entonces, en esas entidades donde sí ha habido movimientos separatistas históricos, les ha llamado la atención el libro y por eso se está moviendo tanto en esas entidades. Sí. Aquí en Monterrey, desde luego, decíamos, la República del Río Grande nace en Monterrey y está en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y luego llega Vidaurri con la idea de la República de la Sierra Madre, pero Tamaulipas no le entró.
sí, Coahuila, y entonces se convierte en el estado de Nuevo León y Coahuila. Coahuila se le suma y la capital era Monterrey. Es muy interesante ver esos movimientos, pero nos dan una idea de que no está tan fácil, no está tan sencillo decir, no, hombre, pues que nosotros nos convertimos en un país. No, la historia te lo dice muy claramente. Cómo han venido los movimientos esos fracasando uno tras otro. Estados Unidos trae un movimiento en ciernes desde hace 4 o 5 años, que Alaska pues era Rusia, ¿verdad? Era la Rusia americana y la compra Estados Unidos, pero resulta que el precio de la energía, sobre todo del gas, se lo da más barata a Rusia que Estados Unidos. Entonces dijeron, pues mejor vámonos a Rusia otra vez. Y entra una solicitud al Congreso de Estados Unidos, y según la Constitución, si una solicitud está firmada por 100,000 personas, que sean ciudadanos norteamericanos, se tiene que discutir en tribuna. Y desde luego la están deteniendo. Pero la van a tener que discutir, pero la van a desechar. No hay mayoría, ¿verdad? Porque Alaska está despoblado prácticamente comparado con las grandes ciudades norteamericanas. Pero eso se da en todas partes. Georgia, cuando era la URSS, movimientos separatistas existen. Las repúblicas balcánicas. No, hombre, pues ahí hay cualquier cantidad de divisiones que se han hecho, ¿verdad? Checoslovaquia, y acuérdate cómo. No. Oye, platícanos, por favor, sí, ¿cómo entras al periodismo? Porque de pronto te conocíamos como funcionario público, como político, como dirigente de partido, desde luego como empresario de la construcción especialmente, que es tu formación originaria, como decíamos hace un momento. Pero ¿en qué momento le entras al periodismo? ¿Cómo fue esa transición? Y me llama la atención porque fíjate que conozco varios ingenieros que escriben, o sea que saben escribir y leer también. No nomás sumar y restar. No, pero sí es una cosa rara, fíjate, que conozco varios. Sí hay, desde luego que sí. David Toscano, por ejemplo, es ingeniero. Ese es uno, pero hay muchos ingenieros que están... Sí, que les gusta ahí traen vena literaria. Sí, yo creo que el ingeniero Farías, que no publica, pero que también escribe bien. Escribe muy bien, sí, claro, no, hombre, hay muchísimos. Sí. Eugenio Del Hoyo, uno de los principales historiadores que ha tenido Nuevo León, sí, que aunque no era nacido aquí, pero aquí estuvo en el TEC de Monterrey, aquí murió, sí, estuvo viviendo con nosotros, era ingeniero. Hay muchísimos. ¿Y en tu caso cómo fue en mi caso, esa transición? Sí, yo creo que cada caso es diferente. Yo siempre escuché a mi padre, a la hora del desayuno, nos leía El Porvenir, el periódico El Porvenir. Sí. Mi papá, yo creo que tenía adentro de él un locutor o algo, porque estábamos desayunando los 4 hijos. Sí, y nos leía, a ver, niños, escuchen esto. Y una noticia internacional, una nacional y una local. Y luego, a ver, tú que entendiste y tú que... O sea, de una u otra forma nos estaba imbuyendo el periodismo, ¿verdad? Bueno, cuando yo me voy a México a tomar una dirección ahí en Cedesol, el FONAES, tenía mucho tiempo porque pues me sobraban 3, 4 horas al día, y lo que hice, me puse a escribir cosas, y se lo mandaba a los periódicos en México y algunos me publicaban. Entonces empezaron a hacer la vena periodística. Cuando llego aquí a Monterrey, cuando la Universidad Metropolitana, que tú fuiste el primer rector, el rector fundador en la Universidad Metropolitana. Un honor. Mi compadre Cayetano, a quien le pido después de ti que tome la rectoría. Que además fue un gran rector, hay que decirlo. Claro, que en paz descanse. Un extraordinario rector. Extraordinario. Un hombre entregado. Entregadísimo. Okay. Eso es lo que yo iba a decir. Como él tenía mucha entrega a la universidad, él se vincula por razones de vecindad, digamos, con El Porvenir, con el periódico El Porvenir, sí, porque pues estábamos en esa misma zona. Sí, en la misma manzana, sí, ¿no? Sí, por ahí cerca. Y claro, ahí se juntaba Rogelio y Cayetano, y echaban unos tacos ahí en la esquina y se saludaban, se hicieron amigos. Y Cabrito en el Mercado Juárez. Iban a la comida corrida en el Mercado Juárez, sí. Total, se hicieron amigos, él y Rogelio. Y un día Rogelio le dice, oye, pues ya,
como se muere don Rogelio, pues vamos a vender Regio Deporte, el periódico Regio Deporte. Sí. Entonces me habla mi compadre, oye compadre, hay una oportunidad, Cayetano, Sí. hay una oportunidad de comprar el periódico Regio Deporte, ¿cómo la ves? Le dije, está bien, me gusta, yo siempre he querido ser periodista. No, pues, te dio- Me dio mi primera pata de palo. Pata de palo. Sí, pues así nos hicimos del periódico el Regio Deporte. Regio Y luego, pues ya inventó el Regio, para noticias en general, y nos vamos por ahí, por ese lado. Lo estoy dirigiendo pues desde aquellos años. Estamos hablando como de que del 95, A ver, ¿qué sería? 96, 90, 96 por ahí, o 97. 95, 96. Por ahí debe haber sido, Sí, sí. 95, 96. Y de ahí en adelante, Y ya no me salí. sí. Ya no me salí. Pues empecé a escribir una cosa y otra y otra, y columnas políticas y algunos estudios. Y cuando me tropiezo con la historia, es en donde me doy. Ahí me dijo, ¿con qué me tropecé? Mira nomás. Sí. Y empecé a estudiar. Pero bueno, pues se muere Cayetano. Finalmente me quedo yo con el periódico. Liquido a sus descendientes. Y me quedo yo solo con el periódico, pero al mismo tiempo le doy el giro, en donde pues la historia comienza a ser parte relevante de ese periódico. Sí. Y luego pues me invitan ya a la Sociedad de Historia. Primero fue a la de cronistas, cronistas municipales, como cronista honorario. Luego a la Sociedad de Historia. Y cuando muere don Israel, el maestro Israel, yo era presidente de la Sociedad de Historia, me toca pues estar al frente y fuimos a las guardias y pues un señorón de ese tamaño, ¿verdad? Sí. Cronista de Monterrey, expresidente de la sociedad y uno de los historiadores más relevantes de México. Yo como presidente de la sociedad asisto al sepelio y a los actos en la universidad y demás. Y el Cabildo de Monterrey es quien decide. Entonces, pues ahí me vieron encabezando esas guardias y de alguna manera, pues me metieron en una lista de no sé cuántas personas que pudieran ser los sucesores de Israel Cavazos, porque ya... Qué compromiso, ¿no? Sí, qué compromiso. Y luego, bueno, pues yo estaba en Guadalajara y me llama el alcalde y me dice, oye, ingeniero, fíjate que te están proponiendo aquí en el Cabildo y quiero saber si tú estarías de acuerdo para someter a votación tu nombre junto con los demás. Y yo estaba en Guadalajara y digo, ¿en lugar de don Israel? Sí, en lugar de Israel. Ah, caray. Bueno, pues es un honor, pues mételo a ver qué pasa. Pues no, sí, efectivamente, nos eligieron a nosotros y desde entonces, esto fue en el 2016, cuando murió Israel, exactamente, unos días después. Y aquí estamos escribiendo. ¿Cuántos años fue cronista don Israel? Bastantes, ¿no? Sí. Y José Pesalaña, su antecesor, también hasta su muerte. Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Digo, no necesariamente tienes que estar hasta que te mueras. No está tan fácil el trabajo. No me imagino. No, es un trabajo realmente difícil en cuanto a que es mucho. Cualquiera lo puede hacer. Nada más que todo el día y todos los días no está fácil. Porque siempre suceden cosas en la ciudad. Siempre hay un crimen importante, siempre hay alguien que destaca en un área, siempre hay un evento serio, un protocolo, una festividad, un fenómeno X, ¿no? Siempre hay que estar estudiando algo. Y eso es diario. No puedes dejar un día de no escribir. Y además tú eres adicto al trabajo. Entonces, pues sí, traigo ese problema, ese problemita. Sí, ya lo quiero remediar. Pues te deseo mucho éxito, pero la veo muy difícil. Te conozco y me siento muy honrado de tenerte aquí, no, hombre, estimado compadre. Un orgullo tener al cronista de la ciudad de Monterrey. Es una figura muy relevante que creo que se debe conocer más. Por eso era mi interés de que tuviéramos esta conversación para compartirla con toda la gente que accese a las plataformas en donde está Trascendente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.